Imagina que entras en una sala silenciosa, custodiada por muros centenarios. La penumbra apenas deja ver una vitrina. Dentro, protegido por el cristal, descansa un fragmento de pergamino amarillento. No parece gran cosa a primera vista. Líneas, trazos, anotaciones extrañas en árabe. Pero basta mirarlo con detenimiento para comprender que no es un simple mapa. Es una ventana al pasado, un enigma, un desafío lanzado por la historia misma. Ese mapa fue dibujado en 1513, en el corazón del Imperio Otomano, por un hombre llamado Piri Reis, y desde que salió a la luz, ha desconcertado a historiadores, arqueólogos y cartógrafos, porque en sus líneas no solo aparecen territorios conocidos en la época, sino también costas que, según la historia oficial, nadie había cartografiado todavía, América del Sur, islas en el Atlántico, y lo más desconcertante, un contorno que muchos han interpretado como la mismísima Antártida. Pero sin hielo, ¿cómo pudo un almirante otomano del siglo XVI trazar algo así? ¿De dónde obtuvo aquella información? ¿Qué secretos guarda ese pergamino que aún hoy sigue desafiando nuestra comprensión del pasado? Este es el misterio del mapa de Piri Reis. Contexto histórico. Para entenderlo, primero debemos conocer a su autor. Piri Reis no era un cartógrafo cualquiera. Nació hacia 1470, en una época en la que el mar era la llave del poder y la exploración definía el destino de los imperios. Desde joven se formó en la navegación bajo la tutela de su tío, Kemal Reis, un famoso corsario otomano que sirvió a la flota del sultán Bayezid II. Piri navegó por el Mediterráneo, enfrentó a los españoles, a los venecianos y a los genoveses. Aprendió el arte de la guerra naval, pero también algo más valioso, la ciencia de los mapas. En aquel tiempo, el conocimiento geográfico era un tesoro militar. Un mapa no era solo un pedazo de papel, era poder, comercio, conquista. En 1513, Piri decidió reunir todo lo que sabía y lo que había recogido en años de navegación. Tomó un pergamino de gacela, lo extendió y con paciencia dibujó un mapa del mundo conocido y del desconocido. Para ello, usó una técnica peculiar. No se basó en una sola fuente, sino en al menos 20 mapas diferentes. Algunos árabes, otros portugueses y, según sus propias notas, uno que perteneció a Cristóbal Colón. Sí, el mismísimo Colón. Piri afirmó que, gracias a un mapa que había llegado a sus manos, pudo representar las costas de las islas descubiertas por los genoveses en el mar occidental. Una referencia directa al viaje de 1492. De este modo nació su obra más célebre, el mapa de 1513, el descubrimiento del mapa. Curiosamente, el mapa no se hizo famoso en su tiempo, apenas fue mencionado. Pasaron siglos hasta que alguien volviera a hablar de él. En 1929, en plena Turquía moderna, un grupo de investigadores que trabajaba en el Palacio Topkapi de Estambul encontró un viejo pergamino olvidado. Lo examinaron y pronto se dieron cuenta de que habían hallado algo único. Un mapa parcial del mundo del siglo XVI que representaba, con gran detalle, la costa oriental de Sudamérica y parte de África Occidental. La noticia corrió como pólvora. Los expertos no podían creerlo. ¿Cómo era posible que un mapa otomano del 1500 mostrara América con tal precisión apenas 20 años después del primer viaje de Colón? Y lo más perturbador, ¿qué hacían allí líneas que parecían corresponder a la Antártida, descubierta oficialmente 3 siglos después? El misterio estaba servido. El enigma. Si desplegamos el mapa de Piri Reis, veremos que solo se conserva una parte, el sector occidental del Atlántico. En la parte superior aparece Europa y África Occidental. En el centro, el vasto océano. Y abajo, un extenso litoral que coincide, sorprendentemente, con la costa oriental de Sudamérica. Hasta aquí todo parece lógico. Para 1513, ya habían pasado más de 2 décadas de exploraciones en el Nuevo Mundo. Pero el detalle sorprendente está en el extremo sur. Allí, más allá del continente, aparece dibujada una gran masa de tierra, una costa irregular con montañas y cabos. Muchos la han identificado como la Antártida. Lo inquietante es que esa supuesta Antártida aparece sin hielo.
como si el cartógrafo hubiese visto el continente tal como era miles de años atrás, antes de que quedara sepultado bajo glaciares. ¿Un error? ¿Un capricho del dibujante? ¿O la huella de un conocimiento perdido? Teorías y especulaciones. A lo largo del siglo XX, el mapa de Piri Reis alimentó todo tipo de teorías. Para algunos, era la prueba de que existieron civilizaciones antiguas capaces de navegar los mares mucho antes de los europeos. Se llegó a decir que el mapa era un eco de la legendaria Atlántida, que sus líneas escondían un legado cartográfico transmitido a lo largo de los siglos. Otros investigadores propusieron que Piri Reis tuvo acceso a mapas mucho más antiguos, de orígenes desconocidos, que fueron heredados por los árabes y, a su vez, llegaron al Imperio Otomano. La idea más fascinante, aunque también la más polémica, era que el mapa representaba la Antártida libre de hielo. Según esta hipótesis, en algún momento de la prehistoria, una cultura avanzada habría cartografiado aquel continente antes de que quedara congelado. Y siglos después, ese conocimiento habría sobrevivido en fragmentos de mapas que llegaron hasta Piri Reis. Imaginemos por un instante un mapa que guarda la memoria de un mundo olvidado. Lo que dicen los expertos modernos. ¿Pero qué nos dice la ciencia? Los estudios más serios señalan que gran parte del misterio puede tener explicaciones menos fantásticas. Primero, la supuesta Antártida sin hielo probablemente no lo sea. Muchos cartógrafos creen que esa costa que aparece en el mapa corresponde en realidad al extremo sur de Sudamérica, dibujado de manera extendida y deformada. Los errores eran comunes en la cartografía de la época. Segundo, los detalles del mapa de Piri Reis no son tan precisos como algunos entusiastas aseguran. Sí, muestra América del Sur con cierta fidelidad, pero también contiene grandes distorsiones. Las proporciones están alteradas. Las distancias son imprecisas y muchas islas están mal ubicadas. Tercero, el propio Piri confesó que usó al menos 20 mapas diferentes. Eso significa que su obra es un collage de fuentes, no necesariamente un reflejo exacto de lo que él sabía, sino una mezcla de fragmentos. El supuesto mapa de Colón que utilizó pudo haber aportado información sobre el Caribe. Los mapas portugueses explican los detalles de África y Brasil. Y el resto pudo ser un simple error cartográfico. En 1966, un estudio de la US Air Force sugirió que algunas partes del mapa coincidían con perfiles de la Antártida bajo el hielo, basados en estudios sísmicos. Esto avivó el mito. Sin embargo, investigaciones posteriores lo desmintieron. Las coincidencias eran demasiado vagas. Hoy, la mayoría de los historiadores considera que el mapa de Piri Reis no muestra la Antártida, sino simplemente un sur de América deformado. Pero el enigma, aún así, persiste. Reflexión final. Más allá de las teorías, el mapa de Piri Reis nos recuerda algo esencial. La historia de la humanidad está llena de huecos, silencios y secretos. Cada mapa antiguo es como un espejo fragmentado. Refleja tanto lo que se conocía como lo que se imaginaba. Mezcla certezas con mitos, descubrimientos con leyendas. Quizá el verdadero misterio no esté en si Piri Reis dibujó la Antártida sin hielo, sino en la capacidad del ser humano para soñar con lo desconocido, para atreverse a trazar líneas sobre territorios que nunca había visto, para proyectar su imaginación más allá del horizonte. El mapa de Piri Reis es, en el fondo, un recordatorio de que la exploración no solo ocurre en los mares o en las tierras vírgenes, sino también en nuestra mente, en el deseo constante de ir más allá de lo evidente. Cuando miramos ese pergamino, no estamos viendo solo un documento del siglo XVI. Estamos viendo la materialización de una pregunta eterna. ¿Qué hay más allá? Y esa pregunta quizá sea más poderosa que cualquier respuesta. Cierre cinematográfico. Así, el viejo pergamino descansa en el palacio Topkapi, silencioso, enigmático, como si aguardara a que nuevas generaciones sigan interrogándolo. Un mapa que es, al mismo tiempo, un tesoro, un misterio y un desafío. Porque aunque la ciencia nos diga que las líneas del sur son simples errores cartográficos, el mapa de Piri Reis sigue teniendo un poder innegable.
hacernos dudar. Recordarnos que la historia nunca está completa. Tal vez nunca sepamos con certeza qué quiso representar aquel almirante otomano. Pero lo que sí sabemos es que, en cada trazo, en cada curva del pergamino, late el eco de un mundo aún por descubrir. Y eso es, al final, lo que hace grande a la historia. La certeza de que aún guarda secretos. Si este misterio te atrapó, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí seguiremos explorando los enigmas que la historia nos dejó y los que aún están por revelarse. En lo profundo de Estambul, entre muros cargados de historia, se alza el Palacio de Topkapi, un lugar que fue el corazón del Imperio Otomano durante siglos, y que hoy guarda uno de los tesoros cartográficos más desconcertantes del mundo. El mapa de Piri Reis sobrevivió al tiempo como un susurro olvidado, enrollado entre los documentos imperiales, protegido por azar tanto como por intención. Durante siglos permaneció oculto, sin ser estudiado ni expuesto, hasta que en 1929 un grupo de académicos lo redescubrió en los archivos del Topkapi. Allí estaba, trazado sobre piel de gacela, esperando revelar sus secretos. Pero el misterio no terminaba en sus formas. Lo más intrigante estaba en lo escrito, porque el mapa no solo muestra líneas y costas, también habla. Piri Reis dejó anotaciones a mano, comentarios breves donde confiesa de dónde obtuvo sus datos. Allí asegura que consultó alrededor de 20 mapas anteriores, algunos de ellos de origen griego y árabe, y, sorprendentemente, incluso uno que pertenecía a Cristóbal Colón. Esas notas son ventanas al pasado. Nos dicen que Piri Reis no trabajó solo con la cartografía otomana, sino que tejió un mosaico de saberes de distintas culturas, fragmentos de un conocimiento global en una época en que los océanos aún eran temidos como abismos sin fin. Sin embargo, esas fuentes desaparecieron. Muchos de los mapas que utilizó ya no existen. Solo queda su eco en la obra de Piri Reis, como si él hubiera copiado, condensado y preservado rastros de una tradición más antigua. Y es allí donde nace la pregunta que persigue a los historiadores. ¿De dónde venía ese conocimiento? Para entender su singularidad, debemos compararlo con otros mapas de la época. El Cantino, por ejemplo, elaborado en 1502, fue uno de los primeros en mostrar la costa de Brasil tras las expediciones portuguesas. El Waldseemüller, en 1507, tuvo la osadía de dar un nombre nuevo al continente, América. Y el mapa de Oronteus Finaeus de 1531 también se convirtió en un enigma, pues parece representar tierras australes con un nivel de detalle que muchos han vinculado con la Antártida. Todos estos mapas son testigos de un tiempo en que el mundo estaba siendo redibujado con cada expedición. Pero el de Piri Reis ocupa un lugar aparte, porque no se limita a reflejar lo que se sabía oficialmente en 1513, sino que parece adelantarse, incorporando información imposible para su tiempo. Las anotaciones escritas en el mapa refuerzan esa sensación de intriga. En una de ellas, Piri Reis admite que no vio personalmente las costas americanas. Reconoce que trabajó sobre relatos y documentos de otros. Y aún así, el resultado final supera lo que cabría esperar de simples fragmentos. Es como si en su mapa se concentrara una memoria más antigua, un legado que escapó a las crónicas oficiales. En el Imperio Otomano, este tipo de conocimiento no era un simple pasatiempo académico. Los mapas eran armas de poder. Quien poseía cartas precisas podía controlar rutas, expandir territorios y dominar los mares. El mapa de Piri Reis no fue un adorno, fue un instrumento político. Representaba la ambición otomana de mirar más allá del Mediterráneo y competir con las potencias marítimas emergentes de Europa. En ese sentido, el mapa también es un espejo del choque cultural y geopolítico del siglo XVI. Los otomanos estaban en plena expansión, conquistando territorios, controlando rutas comerciales y disputando el dominio del mundo. Que un almirante otomano reuniera información de tantas fuentes diferentes revela no solo curiosidad científica, sino también una estrategia de poder. Los mapas no eran neutrales. Nunca lo han sido. Eran símbolos de control, de exploración, de visión del mundo. Dibujar una costa era reclamarla. Nombrar un territorio era apropiárselo. Cada línea de tinta podía ser al mismo tiempo conocimiento y propaganda. Y tal vez por eso,
El mapa de Piri Reis sigue fascinándonos, porque en sus trazos se confunden lo real y lo imaginado, lo histórico y lo legendario. Nos habla de costas que hoy reconocemos y de otras que aún generan debate. Nos invita a pensar que quizá existían saberes perdidos, transmitidos a través de generaciones y culturas, que solo ahora comenzamos a entrever. Los estudios modernos han intentado separar el mito de la realidad. Investigadores de la cartografía histórica han analizado con detalle cada línea, cada proporción, cada error aparente. Muchos concluyen que lo que parece anticipación no es más que proyección. La forma en que Piri Reis mezcló fragmentos desiguales de distintos mapas generó coincidencias que hoy interpretamos como misterios. Sin embargo, el enigma persiste, porque incluso si el mapa no representa la Antártida libre de hielo, como algunos afirman, sigue siendo extraordinario en su precisión para las costas de América del Sur, en una época en que la mayoría de Europa apenas comenzaba a entender la magnitud del Nuevo Mundo. El mapa de Piri Reis nos recuerda que la historia de la cartografía no es lineal, que entre las sombras del pasado siempre pueden aparecer fragmentos que desafían nuestras certezas, y que un trozo de piel de gacela, escondido durante siglos en un palacio otomano, puede contener preguntas que aún hoy no sabemos responder. Quizá esa sea la verdadera magia de este mapa, no tanto lo que muestra, sino lo que sugiere. Nos obliga a ver los mapas no solo como instrumentos técnicos, sino como relatos. Relatos donde la ciencia se mezcla con el mito, donde cada línea de costa es también una frontera de imaginación. Y al mirarlo, entendemos algo más profundo. Los mapas son espejos de la mente humana. Son intentos de ordenar lo desconocido, de encerrar en papel lo inabarcable. Son promesas de descubrimiento, pero también advertencias de lo que aún no entendemos. Hoy, cuando satélites orbitan la Tierra y tenemos imágenes detalladas de cada rincón del planeta, el mapa de Piri Reis sigue hablándonos. Nos recuerda un tiempo en que el mundo era misterio, en que los océanos eran monstruos y cada línea dibujada podía ser la diferencia entre la vida y la muerte de una expedición. Y nos enseña algo más, que incluso ahora, con toda nuestra tecnología, seguimos necesitando mapas, no solo para navegar mares y cielos, sino para orientarnos en el laberinto de nuestra propia historia. El mapa de Piri Reis no es solo un documento del pasado, es una metáfora del presente. Nos muestra que siempre habrá territorios desconocidos, no en los océanos, sino en la memoria de la humanidad, y esa quizá sea su mayor lección. Recordarnos que la historia está llena de vacíos, que lo que creemos saber es apenas una línea trazada en medio de un océano inmenso de incógnitas. El misterio del mapa de Piri Reis sigue vivo, y mientras siga planteando preguntas, seguirá invitándonos a navegar, no sobre mares, sino sobre las profundidades de lo desconocido. Porque al final, los mapas son eso, guías para la curiosidad. Y el de Piri Reis, es un mapa que no solo señala tierras, también señala preguntas, preguntas que aún esperan respuesta.